Hablaremos de el miedo. Hay un libro, hablando de libros, tengo unos libros para agradecer. Sí, qué lindo libro. Muy lindos libros han traído. Un libro de Joanna Burke, que es autora de este libro, y se llama El miedo, una historia cultural. Esto ya es lo que usted se imagina. El libro. Y revela que el miedo como un sentimiento, sea colectivo o individual, varía con las épocas y los contextos históricos. Y esta chica, esta investigadora, sostiene que el principal transmisor actual del miedo son los medios de comunicación. Rajemos. Usted pone la radio Sí. y a los 5 minutos salió rajando. A mí me asusta mucho. Tiene razón. Sí, señor. Y si pone la televisión, peor. Sí. Hay algunos comunicadores que son tan buenos que yo los veo y me asusto. Me pongo abajo de la sábana, porque yo tengo la televisión en la cama. Ah, Bueno, claro. está bien. Menos mal que lo aclaró. ¿A usted cuál es el comunicador que más lo asusta? Usted. Muchas gracias. Bueno, pero en todo caso, esta chica dice muchas otras cosas. Por ejemplo, que el miedo es un arma de dominación política y de control social. Así cuando usted tiene miedo, por ejemplo, tiene miedo a salir de noche e ir hasta el fondo. Sí. Su padre tendría que decirle, no tenga miedo, porque esta es un arma de dominación política y de control social. No es así como funciona culturalmente a lo que apunta esto. Bien, hace hincapié también en el control de la población mediante la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Es decir, es un libro interesante. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Podemos hablar del miedo en el arte, que es un género, y especialmente un género narrativo. Ahí están los cuentos de miedo, novelas de terror y también las otras formas narrativas, como el cine, el teatro, etcétera, ¿no? Y que ha dado algunos genios del género del miedo. Ahí está. Bueno, acá hablan de Edgar Allan Poe, que estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. De Lovecraft, que no estoy tan de acuerdo, pero que son... claro, mira qué lindo, lo nombran a Becker, a Gustavo Adolfo Becker, y tenía él alguna cosa, ¿no? Bueno, y después está Stoker con Drácula, Mary Shelley con Frankenstein. Sí, señor. Y bueno, todo el género cinematográfico del cine de terror. Pero en realidad, el objetivo de esta charla es agarrar a 2 o 3 personajes pero muy famosos, a los cuales hemos investigado para ver a qué le tenían miedo. Y lo vamos a revelar. Epa, me interesa. Bueno, y vamos a empezar con justamente el mejor cineasta de terror. Para mí es el mejor cineasta directamente. Yo Es sé. Alfred Hitchcock. Bueno, él tenía sus miedos, ¿no? La fobia consiste muchas veces en un miedo intenso que hace que la persona evite primero el objeto fobígeno y luego todo lo vinculado con ese objeto Exacto. de temor. Sí. Y en la mayoría de los fóbicos, a no ser que el caso sea grave, en general no van al psicólogo. Quiere decir que no los tenemos registrados. No hay Fíjese estadística. que irresponsable, que es el fóbico, Sí. que en vez de ir a Rolón, Sí, a bueno. decir, porque nací gitanillo le tengo miedo al trabajo, Bueno, no van. Quizás es un fóbico a los psicoanalistas. No, también. lo que pasa es que el puede ser. fóbico se siente avergonzado de lo que tiene. Entonces Ah. no lo quiere contar. Bueno, si nadie tuviera vergüenza, todos irían a Rolón. Y bueno, sí. Muchas de las, si no van es porque les da vergüenza. Sí, claro. Muchas de las películas de Hitchcock reflejan un mundo terrorífico, lleno de asesinatos, homicidas, situaciones, pájaros. ¿A usted cuál
Sí, la de los pájaros. ¿Cuál película le gustó más de Hitchcock? Me parece que pájaros. No. Es la única que vio, me parece. Sí, me parece que No, señor. Puedo decir la que tienen el muerto adentro de un baúl, La soga se llama. la soga, O Festín Diabólico. festín diabólico. Como usted quiera. Y hacen una fiesta Sí, y está el fiambre ahí adentro de un arcón. de un arcón Y en todo el... brindando, que está. Pruebe otro sanguchito. Y adentro está ñato. No, pero Psicosis es la Bueno. película más terrorífica, ¿no? Y a él le preguntaron por qué sus películas eran tan populares. Su respuesta fue, porque a todo el mundo le gusta tener miedo. Sí. Es una visión rara, que a uno le guste tener miedo. A mí me parece que sí, que me gusta tener miedo también. Hitchcock tenía varios hábitos extraños. Por ejemplo, y yo voy a citar el más extraño de todos, que es también una fobia. Le tenía miedo a los huevos de gallina. ¿En serio? Sí, Qué señor. raro. En pocas palabras, sufría de ovofobia. Bueno. Esto es para una conversación. Sí. Tengo ovofobia. ¿Ah, sí? ¿A quién que le... A los huevos, le dice usted. Tenía miedo a los huevos y especialmente los huevos de gallina lo aterraban. Claro. Veía un huevo de gallina y... ¿Qué? Sí. ¿Qué? y se asustaba. Me dan miedo los huevos, dijo una vez a un entrevistador, ¿no? Esa cosa blanca y redonda sin agujeros. Bueno, eso... ¿Qué es una adivinanza? Claro. Adivine que es una cosa blanca, redonda y sin agujeros. Un huevo. Los huevos. Bien. ¿Ha visto usted, sigo citando a Hitchcock, algo más repugnante que una yema de huevo respirando y derramando su líquido amarillo? Sí, vi muchas cosas más Tenía asco, ¿no? La causa de esta extraña fobia sigue siendo un misterio. Recuerdo ahora el libro citado muchas veces aquí, porque es estupendo, de Norman Mailer, que se llama Noches de la Antigüedad, en donde a un faraón egipcio del Segundo Imperio le sirven unos huevos que no son de codorniz, ponele, que es lo que comerían siempre. Y él comenta, dice, me dieron unos huevos nuevos que han traído de no sé dónde, y los describe así, Claro, con asco. con asco, repulsión. eran una cosa amarilla tenían dentro, y un sabor muy extraño, claro, un huevo tiene un sabor muy extraño. ¿A qué se parece el gusto de los huevos? Sí, ya le entrego. No, y a nada más que a Nada, los huevos. es muy particular. Sí. Es muy particular. Y el faraón le tenía asco. Bueno, aquí Hitchcock le tenía miedo. En realidad, el propio Hitchcock nunca admitió ningún trauma pasado en su juventud relacionado con los huevos. Porque veo cuando uno le tiene miedo a algo, enseguida dice, lo que pasa es que cuando yo era chico, Sí. mi madre me estaba todo el día No. dando consejos. No, es una diciendo, cosa relativa a los al huevos. final, imagínense. Sí. Tampoco tuvo ninguna mala experiencia comiendo huevos, pero igual nunca comió. De hecho, tenía otros miedos y utilizaba estos miedos como fuerza creativa. Dicen que le asustaba el sexo. Los huevos y el sexo, ya. Sí, sí. Dígame 3 cosas que lo asustan. Los huevos. Y el sexo, efectivamente. Bien. También las alturas. Con Ahí razón. cualquiera. Porque hay una película que está basada en el vértigo. Vértigo se Sí, llama. quizá la mejor. Sí, señor, que el tipo se impresiona cuando está en altura. Claro. Tuvo toda la vida miedo, este miedo me encanta. Miedo a ser arrestado por error y encerrado para siempre. Es un lindo miedo. Yo cada vez que pasa un vigilante, me doy Sí. vuelta. Sí. Y hago que estoy mirando la pared, qué sé yo. Parece que a Hitchcock le pasó algo parecido. Cuando era chico, el padre lo mandó a la comisaría local con una carta. El sargento de guardia leyó la carta e inmediatamente lo encerró al niño durante 10 minutos. Después lo dejó ir diciéndole,
Esto es lo que le sucede a la gente que hace cosas malas. Esa es la forma que el padre de Hitchcock de infundirle respeto a la ley. Bueno, así que tuvo un miedo morboso a la policía a partir de ese día. Por ejemplo, nunca aprendió a manejar, porque dicen que, él decía con razón, que manejar era correr el riesgo de que alguna vez te multaran, te detuvieran, Sí, te tiene llevaran razón. preso por razones de tránsito. Y entonces nunca manejó. Siempre tuvo chofer. Bueno, otro miedoso, Darwin, Darwin. Charles Darwin. Mire usted. Ha mandado un libro también, El origen de las especies. No, Sí, bueno. bueno. Sí. ¿De las especias? De las Especies. especies. A partir de los 30 años, Darwin empezó a preocuparse por no salir solo de su casa. Le aterrorizaban las multitudes y necesitaba el apoyo de sus amigos, o sobre todo de su mujer, para salir de su casa, ¿no? Cuando tenía que ir al centro para presentar un libro o algo, no sabía qué hacer. Pero bueno, además de su miedo a las multitudes y a los espacios abiertos, Darwin también sufría ansiedad. Le preocupaba constantemente que su trabajo no fuera lo suficientemente bueno. Incluso con el origen de las especies, Darwin temía que le descubrieran un fraude. Yo digo que no era injustificado ese temor. La idea de Darwin la había expuesto anteriormente un señor Wallace, del que hablamos alguna vez. Sí. Pero no puede considerarse que la obra de Darwin sea un fraude. Lo que pasó es que ambos estaban investigando en los mismos asuntos, y si se trata de quién lo hizo antes, fue Wallace. Si se trata de quién lo hizo de verdad, fue Darwin. Pero a los 50 años le escribió, tengo la carta aquí de Darwin, Ah, la original. aquí está, a su amigo Robert Hooker. Dice: ¿Qué dice? querido Robert, Sí. Por favor. me preguntas por mi libro y todo lo que puedo decir es que estoy dispuesto a suicidarme. ¿En serio? Bueno, pensaba, es lindo para la feria del libro, Sí, sí. pensaba que estaba decentemente escrito, pero encuentro que hay mucho que reescribir. Un presidente de los Estados Unidos, el primero, George Washington, tenía tapofobia, es decir, tenía miedo a ser enterrado vivo. Y tenía esa fobia con razón, porque en el siglo XVIII no había tecnología médica que leyera el pulso, y a veces la gente parecía muerta, pero en realidad no lo estaba. Todavía sigue pasando. No sé ¿Cuánta si gente pasa. vos la ves y dice, "Este está vivo, está muerto"? Sí, no. O una tortuga. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una tortuga viva y una muerta? Ninguna. No, sí, No, hay. señor. ¿Sabés cuántas No. tortugas uno tira a la basura creyendo que se murieron y están vivas? No, señor, tiene que mirar bien. La tortuga. Bueno, pero ese era el miedo de Washington. Y ese miedo le llegó con la vejez. Bueno, claro, Sí. cuando uno dice, bueno, mira si me pasa. Según algunas versiones, mientras yacía en su lecho de muerte, el presidente ordenó que su cuerpo permaneciera solo e intacto durante 2 días. Claro, por si se despertaba. Claro. Para que los médicos, los sirvientes, y más importante, los enterradores, podrían estar seguros de que verdaderamente el tipo era finado. Durante el siglo XIX, las leyendas urbanas sobre personas enterradas vivas, a veces rescatadas, pero a veces no, se extendieron por América. Y el otro día hablamos del cine. Sí, señor. Muchas películas enterrados vivos. Y esto le va a gustar, porque algunos estudiosos afirman, o afirmaban, un poco para alarmar, que hasta el 2% de todas las personas enterradas podría ser que no estuvieran muertas. 2%. Es mucho. Es mucho. 2% de todos los muertos. De todas las épocas. ¿Qué decir de Genghis Khan? Era valiente. Muy valiente. Y bueno. Era el caudillo más temible de todos los tiempos.
pero le aterrorizaban los perros. ¿En serio? Sí, señor. Miedo a los perros. Miedo a los perros. Nacido en 1162, este muchacho ascendió hasta convertirse en el líder de su clan y luego trabajó para unir a las tribus y aplastó a los que no se unían a él, ¿no? Hemos hablado tanto. El imperio mongol se extendió desde el extremo de Asia hasta el este de Europa. Y así que, tras la muerte de Genghis Khan, siguió extendiéndose el imperio, pero como suele ocurrir, después se fue desmembrando. Pero este muchacho, por más poderoso que era, le tenía miedo a los perros. Los métodos de conquista de Genghis Khan eran tan brutales como efectivos. Tomaba una aldea enemiga, mataba todo. Oh, Y ordenaba a los hombres que mataran a los gatos y sobre todo a los perros. De este modo el caudillo conseguía sembrar el miedo en todo el imperio y además matar a los animales que más odiaba en el mundo. Quizá la fobia de Genghis Khan no era tan irracional, porque en Mongolia los perros en aquel tiempo eran unas bestias sí. enormes, poderosas, Claro. que eran criadas para la caza Claro. o para proteger al ganado de los lobos. No eran caniches. Así que no era un caniche eso que No. pesa medio kilo. No, eso- ¡Ay, qué lindo, qué bonito! No, era un perro. Yo también. Bueno, eran tan feroces que incluso el hombre más poderoso de la época les tenía miedo. Y el último es otro presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de Estados Unidos. Y vamos a hacer una charla sobre Jefferson muy pronto, ¿no? Y le tenía miedo a la oscuridad, le tenía. A la oscuridad. Sí, sí. Y me refiero a la vieja oscuridad, aquella oscuridad del siglo XVIII. Era verdadera, XIX, verdadera oscuridad, no se veía nada. Claro, no claro. como esta oscuridad de hoy que está agujereada de lamparitas. Sí. Sí. En la No penumbra. puede estar nunca al oscuro porque siempre hay algo. Bueno, Jefferson se alumbraba con numerosísimas lámparas y llevaba siempre esclavos iluminadores Para que que andaban con velas, con linternas, con antorchas, e incluso durante el día estaban con él, por si lo agarraba a la noche claro. de improviso. Y entonces el esclavo, cuando veía que se acercaba el anochecer, le decía: Señor, el sol no brilla.